Como siempre, la derecha quedando completamente en ridículo. Después de que hayan dicho que Donald Trump canceló la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según ellos porque no quería verla, pues resulta que una de las principales causas y motivos por las cuales Donald Trump canceló precisamente la reunión en el G7, y no solamente canceló a México, sino también canceló a Japón, canceló a Ucrania, canceló a Australia, a varios países, inclusive a la Unión Europea, que iban a tener una reunión con el presidente Donald Trump. Más que otra cosa, lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos visualizado, después de que la derecha haya salido a decir todo eso, es que precisamente las reuniones que iba a tener Donald Trump fueron canceladas. ¿Por qué? Bueno, porque surge una escalada de violencia en el Medio Oriente, y eso sin duda alguna, precisamente por la situación que se genera allá, y que sabemos que Israel es socio de Estados Unidos y que de alguna otra manera está siendo apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, pues Donald Trump de último momento tuvo que cancelar en esa reunión para estar atento a lo que está ocurriendo precisamente en el Medio Oriente. Pero la derecha, afanada en despotricar y sobre todo precisamente en denostar precisamente con su clasismo y su misoginia a la presidencia de la República, pues entonces, ¿por qué no salen a decir que también Donald Trump canceló varias reuniones globales? Porque sí sorprendió al mundo al cancelar 5 encuentros clave programados para este martes. No solo el esperado diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también con el primer ministro de Japón, en el cual iban a negociar los aranceles al 25% para autos japoneses en los márgenes del G7. Con Australia, el primer ministro también, Antonio Albanese, debate sobre AUKUS, tarifas comerciales y cooperación de defensa. México, Claudia Sheinbaum Pardo, primer encuentro trilateral con los Estados Unidos, México y Canadá para abordar el tema de las remesas, la migración y el comercio entre los 3 países. Ucrania, pues por la situación que está viviendo Ucrania y que pues quiere adquirir productos bélicos con Estados Unidos. Unión Europea, presidenta Ursula von der Leyen, diálogo sobre la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos a impuestos arancelarios. Fíjense bien, todos estos cancelados, ¿por qué no sale la derecha mexicana a decir, canceló a Japón, canceló a Australia, canceló a Ucrania, canceló a la Unión Europea? Porque el único propósito, precisamente la derecha mexicana, y lo hemos visto y hemos visualizado, el único propósito de la derecha mexicana es ir en contra de todo lo que huele a la doctora Claudia Sheinbaum y lo que huele a la transformación. Esa es la realidad. Aquí vemos cómo la doctora Claudia Sheinbaum, desde el día precisamente de ayer, aclaró la situación, habló de la cancelación de la reunión con Donald Trump, asegura que es por la tensa situación en el Medio Oriente. La mandataria menciona también que hace votos por la paz. Las reuniones bilaterales que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en su agencia, que ahorita se lo vamos a pasar, siguen firmes en el marco de la cumbre G7, como en el caso del primer ministro de Canadá, Mark J.C. Carney, donde hablará del Tratado de Libre Comercio. Escuchemos a la presidenta de la República con esto para ver si la derecha mexicana calma un poquito sus ánimos. ¿Por qué? Porque dicen, la dejó plantada, etcétera, etcétera. Sí, pues es que está muy tensa la situación en Medio Oriente. ¿Pero esto afecta o no, presidenta? Él tomó la decisión de retirarse por la situación de Medio Oriente. Y nosotros pues continuamos aquí mañana. Tenemos reunión con el primer ministro de Canadá, con el presidente de la India. Entonces espera reunirse después con el presidente. Con la Comunidad Europea. Hay varias reuniones. Sí, ya se pospone y estamos en contacto con ellos. En la reunión con India y con Canadá, ¿qué se espera, presidente? Pues fortalecer nuestras relaciones en todos sentidos, económicas, culturales, educativas. Dijo el representante de los empresarios canadienses que fue un éxito este encuentro. Sí, fue muy bueno, la verdad. Ellos pues quieren saber cuáles son las opciones de inversión. Muchos de ellos ya tienen inversiones en México. Decimos que pues, estamos abiertos a la inversión siempre. Planteamos el plan México y demás. Pues él toma la decisión de retirarse, canceló su agenda de mañana porque hay una situación muy tensa que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo.
más bien hacemos votos por la paz, que no se agudice el conflicto, que de por sí ya es muy grave. Presidente, con el primer ministro canadiense hablarán sobre el TEMEC, ¿qué es lo que Sí, hablaremos sobre la relación México-Canadá. En la llamada que tuvimos, él planteó que fortalezcamos nuestras relaciones económicas. Evidentes. Entonces esa es la verdadera causa por la que Donald Trump interrumpió precisamente las reuniones que tenía, no solamente con México. Mientras tanto, la doctora Claudia Sheinbaum sigue trabajando. Fíjense bien lo que acaba de comentar. Ella se reunió y conversó con los integrantes del Consejo Empresarial de Canadá, interesados en invertir en nuestro país, sobre beneficios y oportunidades del Plan México. En este caso fue acompañada por los secretarios de Economía Marcelo Ebrard, de Hacienda Edgar Amador y de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente. Entonces, mientras la derecha mexicana sigue pues mintiéndole al pueblo de México, porque no hay otra forma de decir lo que está haciendo la derecha mexicana, más que mentirle al pueblo de México. La realidad es que, pues, estas fueron las principales causas y razones por las que Donald Trump abandonó las reuniones. Y como les digo, no solamente no se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino no se reunió con el primer ministro de Japón, con el primer ministro australiano, con el presidente ucraniano, con la presidenta de la Comisión Europea. Y ahora dicen, es por culpa de Claudia Sheinbaum por haber llegado tarde a la reunión. Señores, en primer lugar, y luego sacan una fotografía donde están reunidos los del G7. ¿Sí? Están reunidos los del G7 y de alguna otra manera lo que están haciendo la gente del G7 es precisamente, pues viendo la situación que está ocurriendo, precisamente en la situación, ellos son los que realmente tenían la reunión. Debemos de recordarle a la derecha mexicana la importancia de la invitación a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque no siendo miembro del G7, la presidenta fue invitada a esta reunión, que es completamente de los países aparentemente más poderosos del mundo, en las cuales México fue invitado de manera especial. La intervención de la doctora Claudia Sheinbaum en la plenaria es una invitación de manera especial. Entonces, no entendemos a la derecha mexicana qué es lo que pretenden o qué es lo que sienten, más que otra cosa. Y también en la mañanera, precisamente, Rosa Isela habla precisamente de esa cancelación de las reuniones globales a cargo de Donald Trump. Vamos a escuchar a Rosa Isela. Ayer efectivamente no se concretó este encuentro bilateral, pero tampoco pues por la cancelación de la agenda. El encuentro entre ambos jefes de Estado pues puede tener lugar en otro momento. Decir que no fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que pues no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro, tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin, canceló la agenda con varios otros, no solamente con México primero. Y la otra cuestión pues se pospondrá para otra fecha. No conocemos cuál sea la agenda del presidente, obviamente, pero bueno, posteriormente se dará. Así es, posteriormente se dará. Y la doctora Claudia Sheinbaum sigue con su agenda. Hoy tiene contemplado para la cumbre del G7 en Canadá, precisamente pues varias reuniones. Una, fíjense bien, reunión trilateral con el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Encuentro bilateral con Narendra Modi, primer ministro de India. Sesión de plenaria sobre paz, seguridad global y transición energética. Con Federico Friedrich Merz, canciller de Alemania, y encuentro con Mark Carney, primer ministro de Canadá. Esa es la agenda que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Claro que por supuesto ya se modificó, porque también dentro de esa agenda, sin duda alguna, estaba también la situación de entrevistarse precisamente con Donald Trump. Pero les digo, la derecha mexicana, con el propósito de tener, aunque sea un pequeño reducto, en donde
estar poniendo gorro a la transformación y sobre todo a la doctora Claudia Sheinbaum y con su misoginia, con su clasismo y con su racismo, ¿sí? Tratando de denostar precisamente, inclusive en varias comunicaciones y publicaciones en la red social favorita de la derecha mexicana como es X, han estado circulando algunas fotografías en las cuales pues ya se imaginarán la forma en cómo denigran, denostan y sobre todo manipulan la información diciendo que Claudia pues nada más iba a ir de adorno, en pocas palabras, o que Claudia iba a servirle a los demás mandatarios, cuando saben perfectamente que la presidenta de la República de México, la doctora Claudia Sheinbaum, iba respaldada por un 78% de aprobación aproximadamente del pueblo de México, con 36 millones de votos de los mexicanos, y no con la insignificancia y la ridiculez de la derecha mexicana que salen ufanos a decir que fue despreciada por el presidente Donald Trump. La realidad es que qué equivocada está la derecha mexicana. Realmente nos sorprende cada vez más su pendejez. Sinceramente, disculpen la palabra, pero esa es una gran realidad. O sea, ellos piensan que por culpa de Claudia Sheinbaum Pardo canceló todas las reuniones con los demás ministros y mandatarios que iban a tener una reunión con Donald Trump. Imagínense hasta dónde llega nuestra derecha mexicana. El ridículo una vez más de la oposición de la derecha mexicana al tratar de denostar un evento tan importante en la cual fue invitada la presidenta de la República, pero más que otra cosa, sabían perfectamente que la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump no se iba a comportar como ellos, como lo hacían cuando iban y le besaban las manos a los presidentes y mandatarios de los Estados Unidos. No, la doctora Claudia Sheinbaum iba a defender con toda la soberanía de nuestro país, iba a hablar acerca del tema de las remesas con Donald Trump, iba a hablar acerca de las redadas también que están haciendo con los migrantes y que sabemos perfectamente la férrea defensa que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum precisamente a favor de los migrantes en Estados Unidos. Y la tercera, la relación económica arancelaria que se está teniendo y que de alguna u otra manera es una oportunidad inmejorable precisamente para que México y la doctora Claudia Sheinbaum se le plantaran de esa manera a Donald Trump. Porque sabe perfectamente Donald Trump la fuerza y el poderío que en un momento determinado tiene la doctora Claudia Sheinbaum, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero eso la derecha mexicana no lo entiende y no lo comprende. Piensa que está tratando Donald Trump con los achichincles neoliberales del PRI y del PAN, que siempre se iban y se ponían de tapete precisamente con los gobiernos estadounidenses. México ya no es un gobierno en la cual se deje llevar por Estados Unidos. Ya no es su patio trasero, en pocas palabras, desde que estaba Andrés Manuel López Obrador. Y lo más sorprendente del caso es que también una vez, en una ocasión que fue Andrés Manuel López Obrador a visitar a Donald Trump a la Casa Blanca, le planteó las cosas como son. Y sabe perfectamente que en la actualidad la doctora Claudia Sheinbaum no se iba a callar ante Donald Trump. Iba a exponer las cosas como son ahí en la plenaria también. Y probablemente lo vaya a hacer, porque el mensaje que va a dar la doctora Claudia Sheinbaum me imagino yo que va a ser contundente y va a ser muy específico referente a todo lo que está ocurriendo. No solamente a nivel global, sino también a nivel México. Pero eso la derecha mexicana no lo quiere entender y no lo va a entender. Porque les digo, para ellos aparentemente será un triunfo que no haya recibido Donald Trump a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, esperaremos una próxima reunión trilateral o bilateral, precisamente con el gobierno de los Estados Unidos y con Donald Trump, para ver si es cierto lo que dice la derecha mexicana, que como siempre falsean y manipulan la información con el propósito de ganar adeptos. Pero ¿quién más para ponerlos completamente en su lugar? Sí, que nosotros mismos que de alguna u otra manera vemos, y ya el pueblo de México ya no está como antes. El pueblo de México de alguna u otra manera ya tiene conciencia de lo que está ocurriendo y sabe perfectamente que la derecha mexicana, en su afán de seguir denostando la transformación inmoral y políticamente derrotada, pues están tratando de manipular toda la situación, pero no es así de ninguna manera. Imagínense ustedes nada más, si eso fuera, pues también la doctora Claudia Sheinbaum inmediatamente se hubiera regresado, pero no, ya tiene una agenda muy importante que atender. Con la India, ya les pasamos todo lo que va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum con la India, con Canadá, con la Unión Europea,
Entonces, el propósito fundamental de la reunión, de ese tipo de reuniones, es precisamente ver las oportunidades a través del Plan México que se tienen en nuestro país para la inversión extranjera. Eso que dicen la derecha mexicana, otra mentira más, que no va a haber ninguna inversión en nuestro país por parte de los extranjeros. Pues hoy más que nunca, desde el sexenio pasado, la inversión extranjera en nuestro país ha sido de las más altas de los últimos 36 años del neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por otro lado también, y qué bueno que sucediera de esa manera, pues resulta que el gobernador de Puebla, el gobernador del estado de Puebla, Armenta, decía estar a favor de la libertad de expresión, pero aparentemente salió una ley censura por la situación de que pues hay muchos insultos que salen, sobre todo en la derecha mexicana, a los gobernadores y al gobierno de la transformación, y de alguna otra forma pues trató de impulsar una ley censura en su estado. Dice que el Congreso fue el que la impulsó. Vamos a escuchar a Armenta y luego después vamos a escuchar lo que le dijo Rosa Isela también referente a esto. Plenamente el trabajo periodístico y las libertades consagradas en la Constitución. Pero los poblanos, las poblanas merecen saber, aclarar la opinión frente a la clonación de alguna página o frente a algún trascendido que en el respeto que tiene el gobierno a la libertad de expresión se tiene que hacer, porque es importante que la población conozca las diferentes posiciones que hay, y sobre todo, si hay una información que no tiene precisión, el gobierno tiene la obligación de dar la información precisa con respecto al hecho, salvo que sea un asunto que se esté judicializando o que se encuentre en manos de la Fiscalía y sea parte de una carpeta de investigación. Nosotros respetamos. Fíjense bien la situación. Por eso le digo que la derecha manipula la información. Aquí lo que pretendía en este caso el gobierno de Puebla, precisamente con Armenta, era que había algunas páginas o había algunos comunicadores con páginas falsas que vierten información que no es creíble, y que es un derecho y una obligación de parte de los gobiernos pues desmentir ese tipo de informaciones, pero también tratar de tumbar ese tipo de páginas que son anónimas y que sin duda alguna pues se hacen insultos muy graves hacia la gente que está en el gobierno, en este caso de Puebla. Pero la realidad es que, bueno, pues también por parte de México, por parte de Rosa Isela, ¿sí? También aclaró ese tipo de situaciones y también explica la realidad, que no se va a permitir la ley censura, sinceramente, ¿sí? Y en una parte, vamos a ver cómo la interpretan y cómo la interpreta la derecha mexicana. Vamos a escuchar a Rosa Isela, de alguna otra manera, a ver cómo respalda también al gobernador, pero también pues da un paso atrás para que el gobernador haga una reflexión acerca de cómo está impulsando esa ley en su estado. Por cierto que se me hizo bien la iniciativa que tomó el gobernador de enviarle al Congreso de Puebla una cordial invitación para que revisen lo relativo al artículo que ha causado polémica sobre el ciberacoso. Me parece muy importante que participen pues toda la sociedad poblana y la de México, la que así consideraría, sobre este tipo de artículos que han aprobado en el Congreso del Estado. Entonces, que se ponga a consideración y que pues sean muchos los periodistas que participen, los padres de familia, en fin, que participen todo el mundo para que pueda dar su opinión sobre que pues en México no debe haber censura, libertad y derecho. Así es, hay que mencionar y hay que ver que la situación en este sentido era tratar de frenar aquellas páginas que a través del internet hacen un ciberacoso y manipulan la información. Tal es el caso de todas las mentiras, ¿sí? Tal es el caso de todas las mentiras que sin duda alguna, por ejemplo, en el sexenio pasado,
había páginas con inteligencia artificial diciendo que Andrés Manuel López Obrador invitaba a los mexicanos a invertir en Pemex. Al inicio también, cuando iba a entrar la doctora Claudia Sheinbaum, también salieron ese tipo de páginas donde la inteligencia artificial hacía precisamente que saliera la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo diciendo que invirtieran en nuestro país. Eso es lo que se pretende básicamente. La cuestión del ciberacoso y la situación de las páginas falsas que emiten información y que muchas veces también tratan de engatusar a las personas y a las ¿cómo se llama? Y a las instituciones de alguna otra manera, como en el caso de Pemex. En el caso del gobierno de Puebla, lo que se está refiriendo precisamente es al ciberacoso que reciben muchos de los funcionarios de las administraciones y que están a friegue y friegue en las páginas, pero aquí no va a haber ley censura. Inclusive, la ley censura esa que aparentemente dicen en Puebla, y tras este escándalo, que marcaron un escándalo a nivel nacional, que generó la aprobación de la ley ciberasedio, sí, el gobernador aseguró que podría ser modificada, que no hay ningún problema, que por eso se va a tomar en cuenta. Y el Congreso de Puebla va a tomar en cuenta, sin duda alguna, pues a los ciudadanos y a los periodistas, para ver cuáles razones pudieran tener para eliminar una página que esté dañando la imagen, no solamente del gobierno, también de la propia gente, de las mujeres, e inclusive de los propios periodistas. Sí. Y no solamente es el prohibir los memes contra Armenta, que a lo mejor eso fue lo que le caló a Armenta, pero pues aquí vamos a ver de nueva cuenta al gobernador cómo de alguna otra forma dice que sí podía tener cambios para que haya una completa libertad de expresión. Tras el escándalo nacional que generó la aprobación de la ley de ciberasedio, mejor conocida como ley censura, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que podría haber modificaciones. Impacto, los beneficios. Lo que hoy está haciendo nuestra diputada presidenta es explicar el impacto y los beneficios de la ley. Y si en el proceso existe alguna posibilidad de enriquecimiento de la ley, yo estoy seguro que las y los diputados van a enriquecerla. Pero eso se tiene que hacer a partir del análisis científico de abogados, de cámaras, de organizaciones, de organismos y de padres de familia y de empresarios que son los que son afectados frente a los ciberdelitos que hoy se cometen con mayor frecuencia. Concluyo con esto: el 75% de la población utiliza las redes sociales. ¿Esto qué significa? Que la población se encuentra indefensa frente a un contexto que requería de una norma jurídica que protegiera los derechos humanos. Así es que felicito a los diputados, diputadas, y estoy seguro que estos foros que han iniciado van a permitir exponer el impacto, el beneficio y poder, en el caso que así sea necesario, enriquecer las disposiciones y normas legales correspondientes. O sea que está en análisis y se va a analizar. Y si bien, por alguna razón, y me refiero precisamente a la intención de los memes que salieron en contra precisamente del gobernador de Puebla, pues definitivamente la situación está de que también pues se tienen que analizar. Y no solamente lo hemos dicho, porque la derecha mexicana ha inventado mil cosas, ha hablado de la ley censura con la nueva reforma a la ley de telecomunicaciones en este país, y pues vemos cómo día con día, ahorita nada más decir una vuelta X para vean cómo está la denigración y cómo está la misoginia y cómo está el calcismo en contra de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y son páginas que tienen 2, 3 seguidores, o son páginas que probablemente sean bots. Entonces, pues también ahí debe de haber una regulación, sobre todo en este tipo de publicaciones, porque carecen de sustento. Les digo, salieron a despotricar, pero sobre todo con un clasismo y un racismo y una misoginia que no tienen idea de lo que están publicando la derecha mexicana, precisamente en la red social favorita de ellos, X. Pero para ellos eso no es censura. Para ellos es libertad de expresión. Pero si tú le regresas la moneda, para ellos es ofensiva. Para ellos es ofenderlos.
es cancelar su libertad de expresión. Entonces, definitivamente, o una de dos, o dejamos de utilizar X, o no le hacemos caso a los comentarios y les aplicamos nuestra propia ley censura, porque eso es lo que va a venir pasando al final de cuentas, porque ellos no hacen caso. Ellos, por más que intenten desprestigiar a la transformación, y por más que intenten hacer las cosas aparentemente a su manera, pues la realidad es que siguen insultando, y insultando muy fuerte, ¿eh? Son insultos muy fuertes a la investidura presidencial. Entonces ahí sí yo pienso que debe haber una regulación, porque a ellos no les interesa cómo le llaman a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Raki, ¿cómo le dice? Broso, ¿cómo les dice? Loret de Mola, ¿cómo le dice a la presidenta? Muchos conmetócratas de la derecha mexicana se la pasan insultando por completo a la presidenta de la República. Yo pienso que ahí, en lo personal, sí debe haber una cierta censura a algunos medios que con el único afán de denostar y de denigrar a una persona, lo hacen público. Y lo hacen sin medir las consecuencias de ninguna manera. Y lo hacen mintiendo y manipulando la información. Ahí yo pienso que sí debe haber una censura a ese tipo de medios. O al menos una llamada de atención. Si Facebook lo hace, y ahí no se quejan. YouTube lo hace. Si yo digo una mala palabra o hago una mala interpretación de las cosas, a mí YouTube me censura. Entonces, ¿por qué dicen que YouTube y que Facebook también aplican la ley censura? Lo que pasa es que están política y moralmente derrotados. Esa es la realidad de todo esto. Y la verdad es que lo único que pretenden es seguir manipulando la información. Quiero saludar con mucho afecto a mis rojillos y rojillas, a Silvia Ochoa, a mi buen Olegario Morales. Saludos, mi rojo, desde Harlingen, Texas. Un saludo, mi querido Olegario Morales. Ángel Manso, siempre presente. Conrado de Jesús, también. Dice, les arde el asterisco a esos derechangos. Mañana los va a desenmascarar el mismo Trump. Gracias. Silvia Sánchez también ya llegó. Sí, Cairoles también, Ángel. Carlos Fernández de mi rojo, muy buenas tardes. Saludos y bendiciones de Monterrey. Cairoles, es lo que comentábamos. Cairoles, siguen los anuncios de las páginas falsas de Pemex con la imagen de la doctora Claudia Sheinbaum. No caigan en ese tipo de estafas, aún siguen habiendo. Carlos Fernández, saludos, amiga Silvia Sánchez. Silvia Sánchez, solo el Alrequi le dice como le dice, y pues sí deben de multarlos al menos. Hay que aplicarle nuestra ley censura y eliminarlos de las redes sociales, en pocas palabras. Así es, también quiero saludar acá a Silvia Salazar, a Raimundo Rojas, ellos están conectados en Facebook, sí, ¿quién más está conectado? Que no veo. Mora Méndez Salvador también, ya Enrique Kiko Cairoles también ya está presente, sí, Francisco Salas, Ángel Manso, ya te saludé Ángel Manso, todos y cada uno de los que están conectando porque tenemos más información. No se pierda la siguiente información, otra buena manipulación, no buena, sino que es parte de la estrategia de la derecha mexicana manipular la información. Pues ahora resulta que si tú allanaste una morada, pues tienes todo el derecho de quitarla y ya quedarte tú con la casa. Así lo están manejando. Fíjense bien nada más. Dicen, en México ser derechohabiente es el peor negocio. Pagas tu crédito 30 años mientras al que invade se la ofrecen casi regalada. Primera, la ilegalidad es cosa de Morena. A ver, vamos a darle una explicación primeramente a la derecha mexicana antes de pasar con el director del Infonavit. Una de las propuestas principales de la transformación, desde Andrés Manuel López Obrador, era regular el Infonavit. Y aquellas deudas impagables que habían impulsado los gobiernos neoliberales y que estaban coludidos con las constructoras que construían las palomares que hacían el Infonavit y que muchas veces alejadas de inclusive de la propia ciudad, las hacían allá a las orillas. Muchas de esas casas fueron abandonadas. Muchas. En lo personal, yo vi varias colonias, ¿sí? Yo viajo también seguido a Torreón. Y en Matamoros, Coahuila, ahí vi muchas viviendas abandonadas, ya hace muchos años, que hizo el Infonavit y que estaban completamente alejadas del núcleo poblacional, a las orillas. Entonces, pues mucha gente, viendo el crédito tan caro que daba la derecha mexicana, los neoliberales, porque ellos manejaban el Infonavit, debemos recordar eso, pues les resultaba impagable.
Después hubo una invasión, sí es cierto que hubo una invasión y que muchas gentes se aprovecharon y agarraron esas casas porque estaban completamente solas y abandonadas y sin pagar los créditos. Bueno, pues una de las propuestas precisamente de la transformación era que si tú tenías un adeudo con el Infonavit, y porque es lo que está manejando ahorita, es arreglar tu asunto precisamente con el Infonavit, que si tú ya tenías pagados 15 años de ese crédito y te faltaban otros 15 años, el propósito de este arreglo, de la nueva reglamentación del Infonavit, era respetarte ese dinero que habías dado durante los 15 años y que era muy probable que ya con ese recurso cubrieras una gran cantidad del pago de tu casa. Pero como eran los intereses sobre intereses sobre intereses, pues resulta que los últimos 5 años era cuando pagabas realmente el crédito. Y los otros 20 años que te cobraban, seguías pagando intereses. Entonces eso lo vio mal el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. En este caso Andrés Manuel López Obrador, entonces impulsaron una reforma al Infonavit, que ya sucedió en este sexenio con la doctora Claudia Sheinbaum, en la cual pues te iban a condonar los intereses. Y que si tú ya llevabas una gran cantidad pagaba, pues iban a hacer un ajuste para que tú pagaras nada más lo que te quedaba. O sea, beneficiando al pueblo de México. Bueno, la otra situación que les explicaba, y es en el sentido de que en muchas ocasiones se quedaban las casas completamente solas. No había crédito, estaban abandonadas por completo, se metía gente ahí. Pues ahora lo que pretenden es regularizar esas casas solas, que no tenían ni crédito, o que las personas habían abandonado y habían dejado el crédito ahí. Entonces, lo que se pretende es que para que esas casas estén regulares y las personas que están habitadas ahí, que de alguna u otra manera se metieron ahí, pues el propósito fundamental es tratar de arreglar con ellas para que sigan pagando el crédito, como si fuera una renta. Y con eso recuperar una parte de esa inversión que se hizo del Infonavit y que, por cierto, por lo regular siempre cobraban millones y millones de pesos las constructoras que le trabajaban a los gobiernos neoliberales. Pero ahora ya la derecha está manipulando la información. Vamos a escuchar al director del Infonavit para que se den una idea ustedes nada más y a ver si también ustedes me entienden. De estas 168,000, 145,000 están habitadas, no abandonadas. Están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito pero ya no pagan. Escuche. La mayoría por gente que no teniendo vivienda las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular. Y 23,000, es así, deshabitadas y o vandalizadas. ¿Cuál es la idea? Terminar el censo, pero antes inclusive de terminar el censo queremos ir resolviendo con lo que ya vamos teniendo. Por ejemplo, las viviendas habitadas que están de manera irregular, la idea es que ya no haya desalojos. Antes era lo que se acostumbraba, lo prohibió el licenciado López Obrador en su administración, era meter despachos de abogados y para afuera. Y luego vendían las casas a particulares que les daban una chaineadita, una pintadita, le ponían la puerta, la ventana y las vendían carísimas. Ahora no. La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar. Pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, escuchen, no va a ser dueño de la vivienda, la puede ocupar, pero no va a ser de él. Entonces no lo vamos a sacar. Pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda, la puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa y a los 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda. Y en el caso de estas 23,000 que son deshabitadas y vandalizadas, la petición que nos hacen los gobernadores es recurrente. Por favor, ayúdenos a resolver, pues se convierten en focos de delincuencia, en focos donde se droga la gente, zonas de muy mal aspecto para la ciudad. La idea es empezar a rehabilitarlas, a comportar. Fíjense bien, hay dos maneras. Una, viendo la situación actual, viendo la situación actual que se vive precisamente con esas viviendas deshabitadas,
y con esas, pues aparentemente, gentes que sacaron su crédito y que ya no la pudieron pagar por los altos intereses de los gobiernos neoliberales y de las constructoras, pues que regularicen su estancia ahí. Porque al fin de cuentas no tienen casa. Al fin de cuentas, suponiendo que tienen familia y que en un momento determinado la persona que ocupó esa casa, y que por cierto muchas casas las invaden la antorcha campesina, pues que regularicen su estatus, que al menos vayan pagando de manera puntual una rentita para que al final de cuentas, dándoles un crédito, porque al fin de cuentas ya se invirtió en esas viviendas, o sea, ya está invertido el dinero en esas viviendas, que fueron abandonados, que los créditos no fueron pagados, pero ya fue una inversión que hizo el Infonavit en su tiempo y que esas viviendas ya se construyeron. Entonces, pues una opción, como lo maneja aquí el director del Infonavit, es precisamente eso. Bueno, vamos a hablar con esas personas si quieren regularizar su estatus para que su vivienda pase y pertenezca a ellos, pues que al menos con crédito barato, con casas inclusive económicas, pues que vayan pagando una renta y que esa renta sirva y fije con un propósito fundamental de adquirir esa casa. Esas casas estaban abandonadas, esas casas estaban sin pagar el crédito, pues es una buena medida, al menos de manera personal yo lo veo así. No sé, ustedes qué opinan, mis rojillos y rojillas de la noticia. Estaría bien que esas personas que ya ocupan una vivienda que estaba completamente abandonada, o que tenían un crédito y que al final de cuentas ya no lo pagaron, regularicen su situación para que ellos se queden con una casa, dada la necesidad de vivienda en todo nuestro país. ¿Ustedes qué opinan, mis rojillos y rojillas de la noticia y mis facebookeros? Háganme el favor de comentármelos aquí. Háganme el favor de comentarme aquí qué opinan ustedes al respecto de lo que está ocurriendo con el Infonavit. ¿Es una buena medida o es una mala medida? Con toda confianza, aquí yo leo sus comentarios para que ustedes también vean que precisamente qué es lo que piensa el pueblo de México. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con ese tipo de situaciones? ¿Que regularicen su vivienda o que sigan ahí sin pagar absolutamente nada y que al final de cuentas pues es intrascendente? Porque al final de cuentas lo que va a ocurrir es que en un momento determinado pues esas casas ya se construyeron. Pero dígame usted qué opina. Porque aquí la situación también, lo que se garantiza es una conciliación. Es una conciliación con ambas partes. En este caso con el Infonavit y en este caso con los derechohabientes que al fin de cuentas están ocupando esa casa y sin ningún papel y sin nada. Suponiendo que llegara algún otro gobierno o suponiendo que la persona que continuara en la transformación dijera, no, ¿saben qué? Sí, vamos a quitar las casas. Al fin de cuentas no pagan absolutamente nada. Pues yo pienso que lo preferible sería que arreglaran su situación para que esa casa les quedara a ustedes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues las casas que tiene uno, las propiedades que tiene uno, lo único que va a hacer es se las va a dejar a sus propios hijos. Esa es la realidad. Entonces, pues no sé qué opinan ustedes. Coméntenlo con confianza, mis queridos rojillos y rojillas de la noticia, por favor, para ver qué es lo que piensan ustedes, o si creen ustedes que no, que hay que desalojarlos. ¿Qué dice el público? ¿Qué piensa el público del Rojo Noticias? A ver, vamos a ver qué piensan. Aquí los voy a estar leyendo, Por lo pronto, chequen ustedes lo que dijo Rosicela, que a pesar de que no habrá desalojos sin denuncia formal por despojo, se respeta la propiedad privada y en ausencia de denuncia se impulsará la conciliación para evitar desalojos violentos. Lo que se pretende es que no haya violencia en este país y mucho menos censura. Yo quiero ser muy clara al respecto, como por parte del Gabinete de Seguridad. Ahora sí, la otra óptica. Efectivamente que hay este programa del Infonavit que dice no a los desalojos de las viviendas ocupadas. Pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia que es seria en donde hay un propietario. Entonces quiero aclarar. Además, pues acabamos de hablar ahorita de derechos y uno de los derechos es el que tienen los mexicanos respecto del derecho a la propiedad privada. Entonces, si hay un tema de un allanamiento o algo más, tendrá que investigarse.
Y también estamos a favor de las medidas conciliatorias que se dan en los casos en donde el Infonavit tiene que hablar con los que ocupan una vivienda, que a veces han sido engañados de alguna forma, y el propietario, que inicialmente es el Infonavit. Pero nosotros lo hemos visto en el gabinete y pues no puede ir por encima de una denuncia de un propietario, una cuestión de una invasión. Y estamos a favor que en la mayoría de los casos en los que no haya una denuncia se busque la conciliación y se busca que no haya desalojos violentos. Así es, o sea, miren, fíjense bien, les quise poner las dos partes de la postura, porque por un lado hay casas que definitivamente fueron allanadas a la brava. Y en ese caso hay una denuncia, como está diciendo la Secretaría de Gobernación. Entonces ahí se debe de respetar ese tipo de casos. Si tú adquiriste una casa de Infonavit y fue allanada por algún movimiento social como Antorcha Campesina, o como la Unión Tepito, o como algunas otras organizaciones que se dedican precisamente a meterse a las casas abandonadas del Infonavit, pero tú eres el dueño legítimo de esa casa y interpusiste una demanda, pues ahí tiene que actuar con toda la autoridad. O sea, es la contraparte, lo que yo les decía, que muchas veces lo que le hace la derecha mexicana es manipular la información. Te van a quitar tu casa, te van a dar créditos baratos. Si tú puedes allanar cualquier casa y ya, con eso te va a proteger el gobierno. No, señores, la verdadera situación está en el sentido de que muchos mexicanos que no tienen casa ni nada, y que estas personas que están allanando una morada deben de quedarse ahí y pagar poco a poco, cuando hay muchos mexicanos que merecen también la oportunidad. Y es bueno esto que me está comentando Isabel Monroy Martínez. Acérquense a Infonavit. Parece que ya va a haber créditos blandos también para las personas que no están metidas en el Infonavit o que no están inscritas en Infonavit, y que tú puedes adquirir un crédito, ya sea para adquirir una vivienda, para remodelar tu casa, o en un programa de vivienda que pueda implementar el gobierno en tu ciudad, para que pues tú también estés en el listado de las personas que quieren una casa. O sea, son medidas muy importantes que el único propósito fundamental es tratar de regularizar todo ese tipo de vivienda que está en la ignominia, que están perdidas. O sea, hagan de cuenta que esas casas, la derecha mexicana, los neoliberales, ya las dejaron como perdidas. Pero hay personas que, les digo, adquirieron esas viviendas y están pagando su crédito, pero fueron allanadas por otras personas que nada que ver. Pues ahí sí tiene el derecho de la autoridad de actuar. Pero en aquellas viviendas que de alguna manera no hay ni créditos, que inclusive desde un principio quedaron abandonadas las casas y fueron y se metieron ahí, sería bueno la regularización, al menos que aportaran algo de recursos para recuperar precisamente la inversión que probablemente pues también haya desaparecido por parte de los neoliberales. Pero es una buena, al menos yo de manera personal lo veo y lo interpreto de esa manera. No sé ustedes. Por lo pronto, mis rojillos y rojillas de la noticia, sigue quedando en completamente ridículo la oposición, ¿sí? En base a la situación que sucedió en Puebla también referente a la ley de censura, pues va a haber un análisis y va a haber participación. Van precisamente en un momento determinado a tratar de hacer que, pues en todo caso, haya una discusión amplia y ver cuáles personajes o cuáles personas, ¿sí?, podrían acceder precisamente a la censura, cuando denostan, denigran y tratan de insultar a personas a través del ciberacoso, o a funcionarios públicos también a través del ciberacoso, y que no hay nadie quien lo regule. Entonces ahí está en el aire precisamente esa aparentemente censura que se está poniendo en tela de juicio en la situación del Estado de Puebla, para que lo analicen en la Cámara de Diputados de ese estado, y que en un momento determinado pues vean dónde sí, dónde no pueden censurar a una persona. Y la derecha sigue manipulando la información, como dice Isabel Monroy Martínez. Pues mire, a mí me encantaría, pero yo ya voy para 65 años, sinceramente para Infonavit ya no tengo ese derecho, porque ya soy jubilada, pero sí me gustaría tener una casita. Pues habría que plantearle también la situación al gobierno, ¿no? Para las personas así de la tercera edad que no tienen casas,
Inclusive, mire, le voy a dar un mal consejo, mi querido Israel Monroy Martínez, no sé usted de dónde sea, de qué estado o de qué municipio usted esté, pero una sugerencia muy importante, porque sí, aquí se ha hecho en los municipios, por ejemplo, acá en el norte de Zacatecas, en los cuales, pues si viene una persona que está pues sin casa y completamente abandonada, hacen un pie de casa, les hacen un cuartito con su bañito, los mismos ayuntamientos municipales y en unas ocasiones los gobiernos de los estados, que eso debería de impulsarse. Yo me imagino que también una ley para la gente de la tercera edad que no tiene casa, que al menos les construyan su cuartito y al menos le construyan un bañito, ¿sí? Para que usted pueda tener acceso a una vivienda en la cual pues pueda vivir tranquilamente. Eso sí, es una sugerencia, se acerque a su municipio, se acerque a su gobierno del estado y trate de solicitar un pie de casa para que usted pueda habitar una vivienda que sea directamente usted, si es que usted está sola, pero si tiene familia pues va a estar un poco más complicado porque bueno, pues aquí los apoyos que hemos visto son pues un cuartito y un bañito, ¿verdad? Y en algún espacio que le consiguen dentro de los terrenos municipales para que hagan su casa. Entonces pues ahí sería cuestión nada más de ver cómo está su situación y que se acerque a los gobiernos municipales o al gobierno estatal para que les exponga su casa, en su caso en este caso. Mis rojillos y rojillas de la noticia, infinitamente agradecido con todos mis moderadores y con todos y cada uno de los que están conectando. Mire, yo soy de Villa del Carbón, pero estoy dedicado aquí en la Ciudad de México, camino a Santa Fe. Pues más complicado allá en la Ciudad de México, mi querida Isabel Monroy, pero arrímese a su delegación, a su delegación a ver qué solución le puede dar al respecto. Mis rojillos y rojillas de la noticia, infinitamente agradecido con cada uno de ustedes. Yo les agradezco su atención, pero más les agradeceré a los que no se han suscrito que se suscriban al Rojo Noticias, sobre todo los que están en Facebook. Muy fácil, el Rojo Noticias, todo con minúscula, actívese, active las notificaciones para cuando transmitamos en vivo inmediatamente llegue la notificación. Y si ya es mucha la molestia, que pudiera compartir el video para llegar a más y más mexicanos y mexicanas de a pie, rojillos y rojillas de la noticia que les interesa lo que está ocurriendo en la política mexicana. Nos vemos en la tarde. Yo soy el Rojo Noticias. Saludo también a mi querido Sabino Valtierra, que también siempre está presente, no solamente en Facebook, sino también en YouTube. Y un gusto, Agüe Rojo. Gracias a mi Silvia Sánchez. Mire, todo estoy viendo con mi hija, pero eso me gusta tener una casita para mí, porque la verdad, eso de vivir con los demás está acá. Tiene toda la razón. Arrímese a su delegación a ver qué solución le dan. Yo soy el Rojo Noticias. Nos vemos 6:30 de la tarde para más información.